Capítulo 211. 16 de noviembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, Murmansk cayó ante las fuerzas combinadas de Alemania, Noruega, Suecia y Finlandia. Con la caída de Murmansk, terminaron todas las ofensivas de las fuerzas amigas en el frente oriental y el frente entró en calma. Esto se debe a que el invierno en Rusia ha comenzado en serio. Ahora, lo importante para nuestras tropas no era avanzar, sino sobrevivir al invierno con seguridad. También se entregaron recompensas a los soldados que lograron logros importantes en la batalla de Moscú. Manstein, comandante en jefe del Frente Oriental, fue condecorado con la Cruz de Caballero con diamantes dorados y espadas blancas. La Cruz de Caballero de Diamantes y Espadas fue otorgada a De Bock, Kluge, Model, Ott, Strauss, Auser, Dietrich, Eike y Kesselring por sus contribuciones a la captura de Moscú como parte del grupo de ejércitos centro, y Rudel, el legendario as de Stuka que realizó cientos de salidas, también recibió la misma medalla. Joachim Pfeiffer, comandante del grupo de combate Peiper, que fue el primero en entrar en la Plaza Roja durante la batalla de Moscú, y Michael Whitman, as de los Tigres, fueron condecorados con la Cruz de Caballero de la Hoja Blanca, mientras que Ernst Bachmann, as de los Panthers de la división Das Reich, y Erwin Enschel, ametrallador de retaguardia de Rudel, fueron condecorados con la Cruz de Caballero. Se les concedió una cruz. Además, decenas de soldados recibieron medallas por sus méritos, pero son demasiados, por lo que se omiten. El Comité de Liberación del Pueblo Ruso, trasladado a Moscú, declaró oficialmente hace 2 días la creación de la República Rusa Libre. 25 años después de la caída de la República Rusa en la Revolución de Octubre, se estableció nuevamente una república en Rusia. Blasov, comandante en jefe del Ejército Libre de Rusia, fue elegido presidente de la nueva Rusia, y el puesto de comandante en jefe del Ejército Libre de Rusia, que quedó vacante cuando Blasov se convirtió en presidente de Rusia Libre, pasó a Krasnov. Rozaevsky, líder del partido fascista ruso, fue ascendido al puesto de primer ministro, y Taboritsky, ciudadano alemán y miembro del partido nazi, fue designado asesor permanente del presidente y sirvió como canal de comunicación para transmitir las intenciones del Tercer Reich a Rusia. Cuando se estableció Rusia Libre, muchos prisioneros de guerra soviéticos que anteriormente se habían negado a convertirse comenzaron a hacerlo. Desde que cruzaron a Moscú, probablemente pensaron que ya no había esperanza para la Unión Soviética. El número de prisioneros que se habían convertido al ejército ruso libre ahora excedía con creces el número de prisioneros que se negaban a convertirse y permanecían en el campo. Entre los rusos que huyeron a Alemania durante la guerra civil, había muchos que querían regresar a su patria liberada. Sin embargo, estaba previsto que la reubicación a gran escala tomara al menos entre 6 meses y 1 año, y el suministro de suministros a las tropas amigas en las líneas del frente era ahora la máxima prioridad. Me recliné en mi silla y leí el último de los muchos informes enviados desde el grupo del Ejército Central. El título del informe era: Antes de explicar qué es el Estado Autónomo de Lokot, me gustaría presentarles primero a una persona. Bronislav Kaminsky. Junto con Blasov, fue uno de los representantes soviéticos que cooperaron con la Alemania nazi y fue el comandante de división de la 29 División de Granaderos Waffen-SS, famosa con el nombre de Brigada Kaminsky-Orrona. Kaminsky nació de padre polaco y madre alemana, pero se identificaba como ruso. En 1937, en pleno auge de la Gran Purga, fue arrestado por la NKVD por criticar a Stalin, torturado y enviado al Gulag. Kaminsky era un intelectual que se había graduado en la universidad, por lo que trabajaba en una destilería en el Gulag. Después de ser liberado por el ejército alemán cuando estalló la guerra alemana, formó una milicia pro-alemana con su compañero de prisión Konstantin Boskovoynik para asegurar la autonomía de la región de Bryansk. En ese momento se estableció el Estado Autónomo Lokot. El verdadero poder del recién creado Estado Autónomo de Lokot era Boskovoynik, y Kaminsky era solo el segundo al mando, pero cuando Boskovoynik murió en batalla con las tropas aerotransportadas soviéticas, Kaminsky se convirtió en el jefe del Estado Autónomo de Lokot. Con el apoyo del general Rudolf Schmidt, comandante del segundo ejército Panzer del Grupo de Ejércitos Central, Kaminsky desmanteló las granjas colectivas y distribuyó la tierra y el ganado de manera equitativa entre los residentes locales para ganarse el favor de los residentes locales. Mientras tanto, la milicia pro-alemana dirigida por él, la Brigada Kaminsky, desempeñó un papel importante en la represión de los partisanos.
Cuando hizo su contribución, recibió buenas críticas de los militares alemanes. Sin embargo, cuando la batalla de Kursk terminó con la derrota alemana y comenzó la ofensiva soviética, Kaminsky condujo a su milicia y a sus residentes ante el gobernador general polaco. En el proceso, la brigada de Kaminsky fue incorporada a las SS, y el propio Kaminsky fue nombrado mayor general de las SS. Sin embargo, Kaminsky, que había estado causando frecuentes fricciones debido a varios actos indecentes mostrados en el levantamiento de Varsovia, masacres y violaciones que fueron demasiado lejos incluso para los estándares alemanes nazis, y discordias con los escalones superiores de la SS, fue ejecutado por la Gestapo disfrazado de partisano polaco, y la división llegó a un triste final con la disolución. La información personal de Kaminsky escrita en el informe era exactamente lo que yo sabía. Inmediatamente después de ser liberado del Gulag, fundó una milicia pro-alemana con su amigo Bosko Bojnik. Al igual que en la historia, Bosko Bojnik murió debido al empeoramiento de las heridas sufridas durante la batalla con los partisanos. Schmidt escribió en el informe que se espera que la creación del Estado Autónomo de Lokot tenga un impacto positivo en la formación de una actitud pro-alemana entre los residentes locales y en la seguridad. Hay tanto equipo y munición que fue abandonado cuando el ejército soviético se retiró que no hay necesidad de proporcionar apoyo de armas por separado, y no hay razón para oponerse a ello, ya que cooperan voluntariamente con las operaciones de nuestras tropas. Es un poco incómodo por las acciones reales de Kaminsky en la historia, pero está bien porque la situación actual es diferente a la historia real. Puse el sello de certificación en el informe. Con ello, la provincia autónoma de Lokot se convirtió en la primera provincia autónoma de la República Rusa Libre. ¿Hay más informes ahora? Sí, señor presidente. Este es el único informe que tenemos sobre el Frente Oriental. Después de que la verdad inventada sobre Tito se hiciera conocida en todo el mundo a través de los periódicos y la radio, los partisanos en los Balcanes fueron prácticamente destruidos. Como era de esperar, nadie siguió al pedófilo cuyo hobby era el travestismo. Aunque el sometimiento de nuestras tropas y de la Ustacha fue significativo, se dice que cientos de personas desertaron de los partisanos y se rindieron voluntariamente después de conocer la verdadera identidad de Tito. Los partisanos que se rindieron dijeron unánimemente, como si lo hubieran prometido de antemano, que no se habrían hecho partisanos si hubieran sabido que Tito era un pedófilo. Aunque no se trataba de Europa, hubo más noticias que vale la pena destacar. Se dice que la campaña de Guadalcanal, librada entre las fuerzas estadounidenses y japonesas por el liderazgo en el Pacífico Sur, terminó ayer con la victoria militar estadounidense. Incluso en la historia, la campaña de Guadalcanal terminó con victoria para el ejército estadounidense, pero eso fue en febrero de 1943. Sin embargo, aquí, por alguna razón, terminó unos 3 meses antes de lo que indica la historia. ¿Cuál es la razón? Supongo que tendremos que esperar otros 3 meses. Podría ser que el ejército japonés se retiró antes de tiempo porque se volvió más capaz de lo que era en realidad. Ahora que lo pienso, no creo que eso sea cierto. Las acciones de Japón hasta ahora no fueron diferentes de la historia que yo conocía. Por lo tanto, es poco probable que el ejército japonés se haya vuelto capaz de repente. Sin embargo, no puedo decir que sea 100% cierto. ¿Por qué entonces? ¿Es porque Estados Unidos no intervino en el frente europeo? Como todos saben, Estados Unidos mantiene actualmente una relación neutral con Alemania. La Casa Blanca puede tener una inclinación emocional hacia Gran Bretaña, pero no hay ninguna fricción particular con Alemania. Aunque Japón fue el país que llevó a Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial con el bombardeo de Pearl Harbor, Roosevelt era muy consciente de que Alemania, la cabeza de las potencias del eje, era varias veces más peligrosa que Japón, y siguió el principio de Europa primero de someter a Alemania antes que a Japón. Primero, el 70.180% del poder se invirtió en Europa. Sin embargo, como Alemania no había declarado la guerra aquí, todas las fuerzas que originalmente habrían ido al teatro europeo se habrían desplegado en el teatro del Pacífico. Por lo tanto, es comprensible que el resultado sea un final anticipado de la campaña de Guadalcanal. A diferencia de la historia, no habrá proyecto Manhattan, ni bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, ni declaración de guerra de la Unión Soviética contra Japón, sino que Estados Unidos podrá centrarse enteramente en la guerra del Pacífico, de modo que ésta podría terminar antes que la historia.
Como no hay intervención soviética, la península de Corea no se dividirá a lo largo del paralelo 38 y, como no hay división, no habrá guerra de Corea. Ahora, todos aplauden. Lo único que queda es terminar esta guerra rápidamente. ¿Aún no hay respuesta de Inglaterra? Le pido disculpas, señor presidente. Ribbentrop inclinó la cabeza. Ribbentrop exclamó en voz alta que, sin duda, Gran Bretaña respondería a la propuesta de paz, ya que la Marina y la Fuerza Aérea se habían vuelto antimilitaristas, Moscú había caído y era probable que la Unión Soviética abandonara el frente. Sin embargo, contrariamente a lo esperado, el Reino Unido no ha mostrado ninguna respuesta hasta el momento, y Ribbentrop, que había asegurado que el Reino Unido acudiría a la mesa de negociaciones tarde o temprano, quedó en una posición incómoda. De todos modos, Churchill, intentaré hacerlo hasta el final. Como ocurrió a lo largo de la historia, Churchill parece decidido a llegar lo más lejos que pueda. No solo el ejército, sino también la Marina y la Fuerza Aérea están en esa misma situación, pero la mentalidad es la de intentarlo hasta el final. De todos modos, una cosa de la que realmente hay que ser consciente es de la terquedad. Los submarinos de los Kriegsmarines bloquearon el área británica y hundieron todos los barcos británicos y de la Commonwealth, pero debido a las estrictas órdenes de no atacar a los barcos estadounidenses, Gran Bretaña continuó recibiendo suministros de los Estados Unidos. Señor presidente, para someter por completo a Gran Bretaña, no debemos hacer más que eso. Por favor, permítanos atacar también los convoyes estadounidenses. Nietzsche, que estaba frustrado con esta situación desde hacía algún tiempo, pidió permiso todos los días para atacar a los barcos estadounidenses, pero cada vez me negué rotundamente. Almirante Nietzsche, dice eso porque realmente no sabe por qué Alemania fue derrotada en la Primera Guerra Mundial. ¿Qué cree que ocurriría si nuestra marina hundiera un barco estadounidense mientras Roosevelt ya estaba buscando una excusa para entrar en la guerra? Si los barcos norteamericanos se quedan solos, un bloqueo con submarinos no servirá de nada. Si el agujero del frasco no está tapado, ¿cómo es posible que se llene de agua? Pero es cierto que Gran Bretaña sufre actualmente una escasez de suministros, por lo que no se puede decir que sea ineficaz, ¿no? En cualquier caso, nunca podemos dar permiso a menos que Estados Unidos nos ataque primero. Según informes periódicos de los agentes de SD y AFBEAR en el Reino Unido, el país se encuentra actualmente en un estado de caos en muchos sentidos. Aunque los suministros se suministran a través de Estados Unidos, la ayuda estadounidense por sí sola no es suficiente para alimentar a todos los ciudadanos británicos, por lo que está en vigor un estricto sistema de racionamiento en todo el Reino Unido. Por esta razón, el descontento del pueblo británico aumenta día a día, pero parece que todavía tendrá que pasar más tiempo para que el descontento dentro de Gran Bretaña estalle. Nada es fácil. 18 de noviembre de 1942 Ministerio de Guerra, Londres, Inglaterra. El caso del espionaje de Cambridge enfrió drásticamente las relaciones entre Gran Bretaña y la Unión Soviética. Sin embargo, aunque su relación es tensa, ahora están luchando por un enemigo común: Alemania. La caída de Moscú fue un shock para los soviéticos, pero también un shock formidable para los británicos. Cuando todos los periódicos y radios alemanes informaron sobre la caída de Moscú, los periódicos y radios británicos también informaron sobre la caída de Moscú. Conmoción. Moscú cae en manos de los alemanes. Hitler declara una victoria virtual. ¿Stalin escapó? ¿Es inminente el fin de la guerra germano-soviética? El día que cayó Moscú, Churchill no pudo dormir en toda la noche. Si la Unión Soviética se fortalece con Alemania, Gran Bretaña será ahora el único país que quede en pie frente a Alemania. Es casi imposible detener el poderoso ejército y la fuerza aérea de Alemania, y su marina, que ha crecido hasta un nivel comparable al de la Marina Real. En otras palabras, la existencia de la Unión Soviética era esencial para la supervivencia de Gran Bretaña. Por ello, Churchill reanudó en secreto su apoyo a la Unión Soviética para evitar su salida. Aunque la raíz del incidente del espionaje aún no se había resuelto, era una elección inevitable porque Gran Bretaña solo podría enfrentarse a Alemania si la Unión Soviética resistía. Roosevelt también tenía los mismos pensamientos que Churchill, por lo que continuó apoyando a la Unión Soviética con el pretexto de aumentar la ayuda a China.
Chiang Kai-shek también se dio cuenta de que la Unión Soviética estaba robando suministros que Estados Unidos enviaba a China, pero ni siquiera él pudo quejarse abiertamente porque dependía del apoyo de Estados Unidos y también sabía que la malversación de fondos de la Unión Soviética era una intención estadounidense. Para pedir la reconciliación con Gran Bretaña, la Unión Soviética envió un regalo de disculpas a Gran Bretaña. Planos de tanques y aviones operados por el ejército soviético y algunos minerales. Los cazas soviéticos eran inútiles porque tenían peores prestaciones que los británicos y no eran adecuados para el entorno. Pero el tanque era diferente. Los planos de los T-34, 85 y KV-1 enviados por la Unión Soviética fueron suficientes para atraer la atención de los generales e ingenieros del ejército británico. Churchill aprobó inmediatamente los planes para producir réplicas de ambos tanques. Sin embargo, se concluyó que el KV-1 estaría equipado con un obús de 6 pulgadas de fabricación británica en lugar de un cañón principal de 76 milímetros y se utilizaría como tanque de asalto como el Grombear alemán. En el desembarco de Dieppe, el ejército británico se sorprendió al descubrir que sus propios tanques y los tanques donados por los Estados Unidos tenían dificultades incluso para enfrentarse a los Panzer IV del ejército alemán. Se esperaba que los tanques de fabricación soviética mostraran un rendimiento igual al del Panzer IV, pero el Panther y el Tiger fueron las excepciones. No sé cuándo sucederá, pero si queremos desembarcar en Europa y avanzar hacia Alemania en el futuro, necesitaremos tanques que estén al menos a la altura del Panther y el Tiger. Fuerte potencia de fuego y blindaje que puede proteger al Tiger 88 desde el frente. En respuesta a los requisitos de Churchill, los desarrolladores lanzaron una versión de Churchill reforzada con armadura. El Churchill Mk.B tenía un blindaje frontal de un enorme espesor de 152 milímetros y se esperaba que proporcionara cierta protección contra ataques con cañones principales de 88 milímetros. Pero el cañón principal es el mismo que el de 6 libras. ¿Solo así podremos destruir los tanques de Harry? Entonces, ¿qué tal esto? Si el Churchill Mk.B se centraba únicamente en reforzar el blindaje, el tanque A-30 Challenger era un tanque que se centraba en reforzar la potencia de fuego. El casco del crucero tanque Cromwell, que acababa de desarrollarse, fue ligeramente modificado y se le instaló una nueva torreta equipada con un cañón de 17 libras. El cañón de 17 libras tenía una precisión ligeramente inferior, pero su poder de penetración se consideraba al mismo nivel que el cañón principal de 75 milímetros del Panther. Por ello, los militares y los desarrolladores pensaron que podría competir en cierta medida con los tanques pesados alemanes, si nos fijamos únicamente en la potencia de fuego. Pero a Churchill tampoco le gustó esto. Con el blindaje intacto, ¿podrás resistir el ataque del enemigo? Al igual que el tanque de Harry, necesitamos a alguien que esté satisfecho tanto con la potencia de fuego como con la defensa. Sin embargo, como todavía se necesitaban tanques, se adoptó y produjo el diseño propuesto, pero se mantuvieron las instrucciones para construir un nuevo tanque. ¿Pero no es el fraude lo más importante en la situación actual? Por supuesto. La moral de nuestro pueblo está en su nivel más bajo en este momento. La guerra no puede continuar con la moral así. Por eso necesitamos un registro criminal revolucionario que eleve inmediatamente la moral del pueblo. Al ver a Churchill continuar hablando en tono tranquilo, los oficiales militares gritaron con todas sus fuerzas. Para hacerme hacer algo otra vez. Su Excelencia, ¿tiene otros planes en mente? Churchill asintió. También pensé en un nombre para la operación. Se llama Operación Gomorra. Capítulo 212. La operación Gomorra planeada por Churchill era extremadamente simple. El objetivo de la operación era atacar Hamburgo, una gran ciudad en el norte de Alemania, para infligir daños al enemigo y levantar la moral de la gente. El primer plan de Churchill fue atacar Berlín, la capital de Alemania, pero como la distancia era grande y el riesgo alto, el ataque se cambió a Hamburgo, la segunda ciudad más grande de Alemania después de Berlín. Si Hamburgo, la mayor ciudad portuaria de Alemania y la segunda más grande del país, es bombardeada y convertida en un mar de fuego, tendrá un impacto negativo significativo en la economía, el ejército, el transporte y la moral de Alemania. En particular, el hecho de que Hamburgo tuviera una concentración de bases de submarinos y fábricas que producían submarinos, Tigres, cañones antiaéreos de 88 milímetros y dinamita también atrajo la atención de Churchill y Harris.
Tras la caída de Moscú, los alemanes siguen en un estado de ánimo festivo, por lo que probablemente no esperen que lancemos un ataque aéreo. Al mismo tiempo, podemos enviar un mensaje esperanzador a nuestro pueblo, de que aún no han abandonado la guerra. Arthur Harris, comandante del comando de bombardeo, estaba a favor del argumento de Churchill. No hay otro camino que bombardear para elevar la baja moral de los militares y del pueblo y asestar un golpe directo al enemigo. La represión de los rebeldes en las colonias y la normalización del estrecho bloqueado por las minas no solo no atraen mucha atención pública, sino que también son difíciles debido a la constante interferencia de Alemania. Así que la única manera es bombardeando. No sería necesario mostrar la ciudad enemiga en llamas para que la gente piense: ¿nuestros militares también están haciendo algo? Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea, Kirill Nehuella, tenía una idea diferente. Como usted ha dicho, en la situación actual, puede que no haya otra opción que el bombardeo estratégico. Sin embargo, la Fuerza Aérea no se ha recuperado totalmente de los daños sufridos en el desembarco de Dieppe. Por lo tanto, creo que todavía es demasiado pronto. Neuel sugirió bombardear las bases V2 en el norte de Francia y Bélgica. Como estaba más cerca que Hamburgo, sería mucho más seguro ya que estaría cubierto por aviones de combate. Pero Francia es Francia. ¿Crees que los alemanes se sentirían amenazados si atacaran Francia? Solo sentirían miedo si su patria fuera atacada. La operación Gomorra comenzó en Nochebuena. Cuando los alemanes estaban en pleno espíritu navideño, el objetivo de Churchill era provocarles una tormenta de fuego. Cuando se decidió la implementación de la operación Gomorra, los pilotos de bombarderos de todo el Reino Unido comenzaron un entrenamiento intenso. Como el objetivo era borrar completamente Hamburgo del mapa, se necesitaban muchos bombarderos y suficientes bombas para llenar su interior. Naturalmente, las fábricas que fabricaban bombas fueron puestas en alerta y los trabajadores trabajaron 3 turnos, día y noche, fabricando diligentemente bombas. Lo mismo ocurre con los trabajadores de las plantas de fabricación de bombarderos. Las gotas de sudor que derramas hoy se convertirán en las bombas de mañana y caerán sobre la cabeza de Harry. Siguiendo el lema del cartel colgado en la pared exterior de la fábrica, los trabajadores trabajaron duro para apretar tornillos, conectar fusibles y soldar. Por la brillante victoria del Imperio Británico algún día. 29 de noviembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Hay una buena noticia y una mala noticia. Déjame contarte las malas noticias primero. Churchill, me han dicho que este hijo de puta se está preparando para un gran ataque aéreo. Me pregunté si seguiría durmiendo después de sufrir una grave lesión en la nariz en Dieppe, pero su cuerpo parece estar demasiado adolorido para permanecer quieto. Oh, como era Churchill, puede que haya armado un escándalo diciendo que tenía que mostrarle algo a la gente. Recopilando la información enviada por los espías, se dice que se espera que este bombardeo sea un ataque aéreo a gran escala, mucho mayor que los bombardeos anteriores. El tiempo esperado es desde finales de año hasta principios del nuevo año. La pregunta es ¿dónde está el lugar? Había tantos destinos posibles que era difícil señalar una ubicación exacta. El objetivo podría ser Berlín o Hamburgo, o grandes ciudades del oeste de Alemania como Colonia, Frankfurt, Bonn o Essen. O tal vez las bases de submarinos y V2 en el norte de Francia. Creo que sería un error pasar un fin de año tranquilo. En primer lugar, se reforzaron las alertas antiaéreas en las ciudades donde se esperaban bombardeos y se aconsejó a los residentes que evacuaran al campo. Existía la opinión de que debíamos ser cautelosos debido a la baja moral de los ciudadanos, pero no podemos dudar y dejar que la gente muera en masa debido a la baja moral. La buena noticia es que ayer el grupo de ejércitos sur tomó el control de Rostov. Se podría decir que la ofensiva quedó suspendida hasta finales del invierno y esa era en realidad la intención. Por mucho que te prepares para el invierno, los inviernos rusos no son normales y, como la ruta de suministro es más larga, hay que tener en cuenta los retrasos en el suministro. Sin embargo, Kleist, al mando del grupo de ejércitos sur, expresó una opinión inesperada. Con la pérdida de Moscú, la red de transporte del ejército soviético hacía tiempo que había colapsado, y su moral y armamento estaban en su peor momento. Por otro lado, las fuerzas amigas habían descansado lo suficiente y tenían muchos suministros y equipos, por lo que si lanzaban una ofensiva ahora, podrían ocupar Rostov con daños mínimos.
Kleist argumentó que la ofensiva debería comenzar lo antes posible, diciendo que esperar hasta el próximo verano solo le daría al ejército soviético tiempo para fortificar la ciudad. Concluiremos la ofensiva de este año tomando el control de solo estas dos ciudades, Rostov y Voronezh. Keitel, Brauchitsch y Manstein también fueron engañados por las afirmaciones de Kleist. Al final, acepté el argumento de Kleist y autoricé un ataque a Rostov y Voronezh. Y hoy Kleist tomó Rostov como prometió. El ejército soviético abandonó la ciudad y huyó en cuanto comenzó la ofensiva. Solo quedaron unas pocas tropas de la NKVD que resistieron. Kleist, que ocupó Rostov sin daños significativos, también lanzó una ofensiva en Voronezh. 30 de noviembre de 1942 Voronezh URSS. A diferencia de Rostov, Voronezh tenía múltiples líneas defensivas construidas en las afueras de la ciudad con gran esfuerzo por parte del ejército y el pueblo soviéticos. Sin embargo, la falta de superioridad aérea privó a los soviéticos de su ventaja como defensores. Tan pronto como comenzó la ofensiva, los bombarderos de la Cuarta Flota Aérea bombardearon Voronezh y los Stukas apoyaron el avance del ejército lanzando bombas sobre la línea de defensa. El Stuka descendió con la sirena sonando y lanzó los cañones antitanque y a los artilleros antitanque hacia el búnker de hormigón. Los artilleros antiaéreos giraron ansiosamente el volante y dispararon balas para derribar los aviones enemigos, pero los pilotos del Stuka se rieron de esto y lanzaron bombas sobre las cabezas de los artilleros antiaéreos. La bomba explotó, esparciendo brazos humanos y órganos internos por el aire. El ejército alemán también desplegó nuevas armas específicamente para la invasión de Voronezh. Compañía, avanzad. Limpia todo. Era el tanque pesado Tigre II, más comúnmente llamado Knix-Tiger, que significa tigre de Bengala. ¿Qué es ese tanque de nuevo? Parece una pantera, necesito saber algo sobre el nuevo Panther o algo así. Carguen balas perforantes. A diferencia de sus indecisos subordinados, el comandante del tanque estaba tranquilo. La identidad del tanque que tenía delante escapaba a su atención. Se trataba simplemente de un tanque fascista que, de todos modos, había que destruir. Cargado. Cuando un proyectil perforante de 107 milímetros del tamaño de un niño entró en la recámara, el artillero apuntó al blindaje frontal del tanque enemigo. Aunque el Panther y el Tiger eran mejores tanques que el KV-3, ambos se convertían en una bola de fuego cuando eran alcanzados por un proyectil de 107 milímetros. Apuntado completo. Disparar. En el momento en que el cañón principal de 107 milímetros estalló en llamas y el proyectil cayó sobre el blindaje frontal del tanque, el comandante del tanque no podía creer lo que veía. Aunque el impacto fue claro en el frente, el tanque enemigo todavía estaba intacto. No, está vivo. El receptor, presa del pánico, gritó. Al parecer, el nuevo tanque pesado que se parecía al Panther tenía un blindaje más grueso que el del Panther. El Panther y el Tiger también pueden desviar balas perforantes de 107 milímetros si el ángulo es el correcto, pero la supervivencia no está garantizada si son impactados directamente desde el frente. Sin embargo, a pesar de que fue alcanzado por una bala de cañón desde el frente, a una distancia de 800 metros, rodó como si nada hubiera pasado. Objetivo. KV al frente. Cargando balas perforantes. Cargado. Dispara tan pronto como termines de apuntar. Un proyectil perforante disparado con un destello naranja penetró el escudo frontal de la torreta del KV-3 como una cabeza y explotó inmediatamente, causando una gran grieta en el blindaje de la torreta. En el lugar donde arrasaron las llamas solo quedaron cadáveres quemados como el carbón. La batería CIS-3, posicionada en el costado, disparó al unísono, pero el Tiger II los rebotó a todos. Al igual que el Tigre II tenía un blindaje lateral de casi 80 milímetros de espesor y estaba inclinado, lo que lo hacía bastante inmune a los proyectiles perforantes de 76 milímetros. La compañía Tigre II, equipada con un motor Maybach HL234 de 850 caballos y dotada de una movilidad comparable a la del Panther, invadió rápidamente la línea de defensa militar soviética. Con su amplia trayectoria pisoteó la trinchera, giró y aplastó en 6 pedazos a los soldados soviéticos que yacían en el fondo de la trinchera y convirtió a la infantería enemiga en un panal con 2 MG-40.
Cuando los tigres de acero invadieron por primera vez las trincheras enemigas, los soldados de infantería, como hormigas obreras, se precipitaron, ocuparon las trincheras manchadas de sangre y mataron a los soldados enemigos que aún estaban vivos. Luego salieron repetidamente de las trincheras y cargaron contra los tanques que avanzaban. El ejército alemán rompió la línea de defensa en las afueras de Voronezh e intentó entrar en el centro de la ciudad. Hagan. Golpéame. Dame otra oportunidad. En zonas urbanas repletas de edificios, el Brown Bear fue más eficiente que el Tiger II. Como el compartimento de combate está fijado al casco, existe el inconveniente de tener que girar el casco uno a uno para apuntar al objetivo, pero no hay que preocuparse de que el cañón principal se enganche en un obstáculo como el Panzer IV o el Panteri. Sobre todo, los soldados enemigos atrapados en el edificio pueden ser aniquilados por completo. No había nada más grande que una bala de cañón de 15 centímetros. Además, la armadura era tan gruesa que era difícil de destruir con la mayoría de las armas antitanque. Podremos tomar el control de Voronezh antes de lo esperado. Kleist, que observaba la situación de la batalla a través de binoculares, levantó ligeramente las comisuras de los labios. Con el apoyo de los tanques, la infantería avanzaba constantemente y eliminaba las líneas de defensa soviéticas una por una. Gracias al entrenamiento a largo plazo y al combate práctico, las tácticas de armas combinadas del ejército alemán no podían ser igualadas por ningún ejército del mundo. Los tanques servían como lanzas y escudos, destruyendo fortalezas enemigas con potente potencia de fuego y protegiendo a la infantería de las balas enemigas. Además, la infantería escoltó al tanque con visibilidad limitada y controló a los soldados enemigos que se acercaban al tanque, evitando que éste fuera destruido por un combate cuerpo a cuerpo sorpresa por parte de la infantería enemiga. Kuzan. Ni la infantería ni los tanques pudieron hacer nada con las trampas explosivas. Cuando explotó un proyectil de 152 milímetros enterrado en el suelo conectado a una mina antitanque, el Brown Bear y un escuadrón de infantería que escoltaba al tanque volaron de un solo golpe. El ejército alemán también sufrió daños debido a la resistencia y las trampas del ejército soviético, pero no fue suficiente para cambiar el rumbo de la guerra. A medida que avanzaba la batalla, el número de soldados soviéticos que abandonaban las armas y se rendían aumentó. Después de un breve registro corporal, los soldados que se rendían fueron entregados a la retaguardia y enviados a la retaguardia. 2 horas después de entrar en la ciudad de Voronezh, el número de prisioneros superó los 3 dígitos. Kleist observó tranquilamente a los prisioneros temblando de frío mientras eran observados por soldados amigos. Ya hemos reunido a unos cuantos prisioneros. Me pregunto si habrá suficiente pan para alimentarlos a todos. Si no tenemos suficiente pan, podemos alimentarlos simplemente con nabos. El personal también respondió a la broma de Kleist con una broma. Aunque el ruido de la muerte seguía escuchándose en el campo de batalla, la atmósfera no podía haber sido mejor. ¿Qué tal si corremos hasta Bakú? ¿No estaría bien informar a Berlín después de ocupar Bakú? Estoy de acuerdo, pero no creo que a su excelencia el presidente le guste mucho. ¿Sí? Eso es lo que pienso. Era una broma, pero también medio en serio. Si no había problemas de suministro, Kleist quería ir corriendo a Bakú de inmediato. Si no fuera por ese maldito suministro. La razón por la que el Führer limitó la ofensiva del grupo de ejércitos sur a Rostov y Voronezh se debió a problemas de suministro. Muchas unidades ya se habían quedado sin munición o combustible y estaban esperando que llegaran suministros desde Alemania. Teniendo en cuenta no solo el suministro sino también la fatiga de los soldados, era correcto detenerse en este punto. Como los humanos no son máquinas, solo podrían luchar si tuvieran suficiente comida, sueño y descanso. No se puede luchar sin comer ni dormir. Es una lástima, pero no tengo más remedio que esperar a que llegue el verano lo antes posible. Mientras Kleist observaba la batalla de Voronezh desde el frente en el Océano Atlántico se estaba librando una guerra silenciosa. En comparación con la guerra en tierra, donde se utilizan balas y proyectiles, la guerra en el mar es un poco más caballerosa, pero la guerra es la guerra. Aunque fue menos cruel y ruidosa, la guerra en el mar también fue extremadamente cruel. Un submarino tipo 21, que navegaba como de costumbre en la zona entre Canadá e Islandia, descubrió una flota mercante navegando en el Atlántico Norte y entró en posición de combate. El capitán del submarino, que observaba la flota mercante a través de un periscopio, pronto notó algo y frunció el ceño.
Yankees. ¿Son yankees otra vez? Está bien. Maldita sea. 3 destructores de la Armada de Estados Unidos escoltaban a los buques de carga. A medida que aumentaban los daños a los buques mercantes de su país causados por los submarinos, Churchill pidió ayuda a Roosevelt. La Armada británica no es suficiente para cubrir el vasto océano Atlántico, por lo que la ayuda de la Armada estadounidense es urgente. Roosevelt aceptó de inmediato la petición de Churchill. Aunque todo el poder naval se desvió hacia el Pacífico, no fue hasta el punto de no poder escoltar a los buques mercantes aliados. Alemania está en guerra con Gran Bretaña, pero mantiene neutralidad con los Estados Unidos y, bajo las estrictas órdenes de Hitler de evitar la participación de los Estados Unidos en la guerra, la Marina alemana no atacó a los buques mercantes estadounidenses que se dirigían a Gran Bretaña. No pude. Como resultado, se hizo cada vez más común que los barcos con bandera británica navegaran bajo la bandera estadounidense y fingieran ser barcos estadounidenses. Como consecuencia, Nietzsche se sintió indignado porque, a pesar de haber mejorado su fuerza de submarinos, ésta se había vuelto inútil. Sin embargo, las órdenes del Führer eran estrictas, por lo que no tuvo más remedio que soportarlo. La capitana estaba preocupada. ¿Cuántas veces tuvo que darse la vuelta al ver la bandera estadounidense en un barco? ¿Y no se difundió la noticia de que unos cobardes bastardos británicos navegaban orgullosamente por los mares haciéndose pasar por yanquis? Ataque. ¿No me escuchaste claramente? El vicecapitán, el ingeniero jefe y el navegante se quedaron mirando fijamente los explosivos comentarios del capitán. Dijo el navegante, sargento mayor. Capitán, son yanquis. El Tercer Reich y los Estados Unidos son neutrales, no son yanquis. Son Tommies. ¿Tommy? El ingeniero preguntó desconcertado ante las palabras del capitán. ¿No me dijiste hace un rato que eran yanquis? Lo corrijo. Son Tommies disfrazados de yanquis. ¿No has oído que los Tommies andan por ahí haciéndose pasar por yanquis? Pase lo que pase, esto es, capitán, es demasiado peligroso. Si cometo un error y mi país de origen lo sabe, ¿qué tipo de castigo recibiré? ¿Qué es lo que no sabes? Nosotros nunca atacamos a los yanquis. Él solo atacó a Tommy. Y Tommy es un enemigo de la Gran Alemania. ¿Entiendes lo que quiero decir? Si lo sabes, date prisa. Vamos a darles un ejemplo a los Tommy. Capítulo 213. 3 de diciembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania. Tal. En el momento que escuché la noticia, maldiciones salieron de mi boca sin que yo lo supiera. Durante mucho tiempo tuve la premonición de que algo como lo que pasó hoy algún día sucedería, pero cuando la realidad me golpeó, mi visión se volvió borrosa y mi respiración se volvió difícil. No es solo una ilusión óptica que hace que el mundo entero se vea amarillo. ¿Cuál es la reacción de Estados Unidos? Nos están criticando en un tono duro. Sí, supongo que sí. El destructor y el barco mercante de su país se hundieron, por lo que, por supuesto, estarían enojados. En todo caso, es aún más extraño si te quedas quieto. Roosevelt, que ya odiaba a Alemania, se dirigió directamente a la nación, condenó el despreciable acto de agresión de Alemania y afirmó que se trataba de una provocación intencionada contra Estados Unidos. No hubo necesidad de decir nada sobre la reacción de Churchill. Ribbentrop. Sí. Publicad inmediatamente un comunicado. Este accidente no fue del todo intencionado, sino una tragedia provocada por un malentendido. Por supuesto, no olvidéis hablar de disculpas y de indemnizaciones. ¿Entendéis? Seguiremos al cuartel general. Lo más urgente ahora es terminar este incidente lo más positivamente posible. Dado que actualmente estamos en guerra con Japón, hay pocas posibilidades de que Estados Unidos se una a la guerra hasta que Japón se rinda, pero se desconoce qué sucederá después de que Japón se rinda. Incluso antes de la rendición de Japón, las tensiones no se habían apaciguado. Incluso en la historia real, Estados Unidos se preparaba lentamente para intervenir en la guerra incluso antes del ataque a Pearl Harbor, e incluso si no hubiera habido ataque a Pearl Harbor, Estados Unidos habría terminado entrando en la guerra. Por supuesto, no habría habido ira nacional ni apoyo ciego a la guerra como hubo durante el ataque a Pearl Harbor, y el final de la guerra habría sido muy diferente de la historia. Señor presidente, es importante expresar nuestra intención de disculparnos con el pueblo estadounidense, pero no podemos permitir que la situación actual continúe. Nietzsche dijo.
Mirando sus ojos, parecía que hoy había salido con mucha intención. Debemos expresar una disculpa, pero dejar claro que Estados Unidos también es responsable de lo ocurrido. Pero almirante. Por supuesto, sé que el presidente está preocupado por la participación de Estados Unidos en la guerra. Sin embargo, si permite un apoyo abierto de Estados Unidos, nunca podrá obligar a Gran Bretaña a rendirse. Los británicos ya están disfrazando sus propios barcos mercantes como barcos estadounidenses, así que ¿cómo saldrán si les dejamos claro que nunca atacarán a los barcos mercantes estadounidenses? El almirante Dnitz tiene razón. Aquí Goering también proporcionó fuego de apoyo. A pesar de ser un país neutral, Estados Unidos envía sus propios destructores como escoltas a los buques británicos con el fin de proteger su flota mercante. Esto es una clara violación del acuerdo. Debes señalarlo. Goering también estaba profundamente descontento con el hecho de que Estados Unidos violara sus obligaciones de neutralidad y se pusiera abiertamente del lado de Gran Bretaña. Para mí fue lo mismo, pero siendo realistas no había otra manera, así que no tuve más remedio que soportarlo. No hay manera de hacer de Estados Unidos un país pro-alemán, ni existe una potencia nacional que pueda competir con Estados Unidos, entonces ¿qué podemos hacer? Los estadounidenses están tan ocupados luchando contra Japón que no declararán la guerra a menos que nosotros lo hagamos primero. Por eso no creo que debamos adoptar una postura demasiado discreta. Cuanto más nos mostremos discretos, más arrogantes serán los estadounidenses. Alemania por sí sola ya es el país más poderoso de Europa. Finalmente hemos tomado el control de Moscú, algo que todos creían imposible, pero Estados Unidos debería tenernos miedo y nosotros no deberíamos seguir teniendo miedo de Estados Unidos. Entiendo lo que dices, pero aunque otros países no lo sepan, Estados Unidos debería tener miedo, ¿no? ¿Aún no sabes por qué perdimos la Primera Guerra Mundial? Pero Dnitz y Goering tenían razón. Estados Unidos se pone abiertamente del lado de Gran Bretaña y proporciona constantemente materiales bélicos que Gran Bretaña necesita, pero si sigue descuidándolo, la situación de guerra seguirá siendo la misma incluso después de 5 o 10 años. Sería una historia diferente si Ulanfroch se hiciera realidad, pero es imposible diseñar una estrategia que dependa únicamente de Ulanfroyek y del destino del país. Y si es posible, quiero terminar la guerra sin utilizar bombas nucleares. Aunque debemos apagar el incendio con urgencia, también debemos dejar clara nuestra posición ante el pueblo estadounidense. Si seguimos enterrándolo como hasta ahora, nada cambiará. Está bien. No es como si pudiéramos seguir doblándonos. 6 de diciembre de 1942 Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos. Los estadounidenses se indignaron cuando los submarinos hundieron destructores y buques mercantes de la Armada estadounidense. Frente a la embajada alemana se realizó una manifestación de condena por las atrocidades cometidas por Alemania, y Roosevelt, que había estado alentando en secreto el sentimiento anti-alemán para apoyar a Gran Bretaña más directamente, criticó alegremente a Alemania. Sin embargo, Alemania inmediatamente emitió una disculpa, prometió compensar los daños y se comprometió a evitar que se repitiera, y la opinión pública anti-alemana que se había encendido durante un tiempo volvió a calmarse. Sin embargo, Alemania también parecía tener muchas cosas en mente y no ocultó su malestar, diciendo que Estados Unidos estaba violando su política de neutralidad y que Estados Unidos solo estaba exportando materiales al Reino Unido a pesar de las continuas solicitudes de Alemania. Sin embargo, Hitler señaló inteligentemente este hecho, pero en lugar de advertir a los Estados Unidos, incluyó en su disculpa una solicitud para exportar materiales a Alemania también. También pidió compasión mencionando las historias de su pueblo que sufre el bloqueo marítimo británico. La estrategia de Hitler funcionó bien entre el público y empezaron a surgir opiniones de que debían reanudarse las exportaciones no solo a Gran Bretaña sino también a Alemania. Los grupos fascistas proalemanes, como el Ejército Plateado Americano y la Liga Germano-Americana, ya han comenzado a hacer campaña para que Alemania exporte alimentos y recursos de la misma manera que Gran Bretaña. ¿Qué pasa con los judíos y los negros? Henry Ford y Charles Lindbergh incluso emitieron una declaración ante los periodistas solicitando que fueran enviados a Alemania por el bien de la amistad entre Estados Unidos y Alemania. Los insectívoros de la sociedad. ¿Creen que el país en el que viven es Alemania? Si pensamos en las próximas elecciones, no es una decisión muy inteligente seguir fingiendo con Alemania como lo estamos haciendo ahora. Seguimos en guerra con Japón.
Él organizó el fortalecimiento de Gran Bretaña y Alemania y se centró en Japón. Hitler ya había enviado gestos amistosos a Estados Unidos. ¿Qué tal si aprovechamos esta oportunidad para empezar a mejorar seriamente las relaciones con Alemania? Incluso desde la Casa Blanca hubo voces que pedían una relación más estrecha con Alemania. Tú vives cómodamente en este mundo. Hitler, ¿cómo sabes qué clase de ambiciones alberga? Despido. Pensándolo bien, no es una decisión acertada seguir luchando así con Alemania. Hay que tener en cuenta que la guerra con Japón no ha terminado. Cuando incluso Marshall, en quien confiaba, habló con amargura, Roosevelt parecía manifiestamente decepcionado. Pero Marshall era Marshall. Esto no contiene ninguna intención, solo te informa de la cruda realidad. Ya lo sabe, General Marshall. Pero está diciendo que deberíamos quedarnos mirando cómo Alemania domina Europa de esta manera. Por supuesto que no. Sin embargo, el enemigo de Estados Unidos ahora es Japón. Incluso si su oponente era el presidente, Marshall tenía que decir algo para aclararse las ideas, y cuando solo se limitaba a mencionar hechos, Roosevelt no tenía nada más que decir. Lo mismo le ocurrió al secretario de Estado Cordell. Tiene sentido eliminar definitivamente a Japón primero y luego ocuparse de Alemania. Los votantes también lo esperan. Como usted sabe, Excelencia, la opinión pública no está a favor de una guerra con Alemania. De hecho, es todo lo contrario. Sin embargo, existe el riesgo de una reacción violenta si se continúa con una guerra con Alemania. Grudido. La discusión sobre el tipo de amenaza que representaría a Alemania, que dominaba Europa, para Estados Unidos, de la que siempre habló Roosevelt, no funcionó porque hacía mucho tiempo que se había vuelto inmune a ella. Lo entiendo. Sin embargo, la escolta a Inglaterra nunca podrá retirarse. Si se retira incluso esto, Gran Bretaña izará la bandera blanca en menos de 3 meses. Si Gran Bretaña se fortalece, la Unión Soviética también se fortalecerá. Sin embargo, Roosevelt también tenía una personalidad obstinada. Tampoco tenía intención de retirar su apoyo a Gran Bretaña. También está prohibida la exportación de bienes a Alemania. El secretario de Marina, Frank Knox, quien había defendido firmemente el apoyo a la Marina británica y la participación en la guerra desde el estallido de la Segunda Guerra Mundial, apoyó la política de Roosevelt. Sin embargo, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el almirante Ernest King, tenía una idea diferente. Despido. En este caso, ocurrirá lo mismo una y otra vez. No solo podemos dejar en la opinión pública la impresión de que ignoramos intencionadamente la advertencia cuando Alemania ya nos había advertido, sino que también tenemos que concentrar todo nuestro poder naval en el Pacífico para conseguir que Japón se rinda lo antes posible. El rostro de Roosevelt volvió a entristecerse ante las palabras de King, pero King no era el tipo de persona que se asustaba tanto. Era todo lo contrario. Hitler ya había dejado claro antes de Pearl Harbor que no tenía intención de ser hostil a los Estados Unidos. De hecho, incluso nos dijeron que Japón atacaría Pearl Harbor. Por supuesto, no hicimos el mejor uso de eso. Pero almirante Rey, eso es, despido. Lo siento, pero el país con el que estamos luchando ahora es Japón, no Alemania. Mi misión es atrapar a esos imbéciles lo más rápido posible y enviar a los soldados a casa sanos y salvos. Creo que no es necesario desperdiciar energía luchando con Alemania, que no tiene intención de ser hostil con nosotros, cuando deberíamos centrar nuestros esfuerzos en el Pacífico. Que se joda. Roosevelt tampoco ocultó su incomodidad ante el rápido comentario de King. Posteriormente la reunión continuó, pero finalmente terminó con solo las diferencias en las posiciones de ambas partes confirmadas. Después de la reunión, Roosevelt le ordenó a su secretaria que le trajera agua fría. Cuando le trajeron el agua fría, la bebió de un trago y dejó el vaso sobre la mesa ruidosamente para expresar su malestar. ¡Guau! Estoy dando vueltas. Me pregunto cómo todo el mundo está tan tranquilo. Por supuesto, si nos fijamos en la realidad, no hay nada de malo en lo que dicen. Estamos en guerra con Japón, pero no con Alemania. Desde una perspectiva de sentido común, tiene sentido centrarse más en Japón en la guerra. Eso me enojó aún más porque no puedo refutarlo. Sin embargo, en términos de riesgo, Alemania era decenas de veces más peligrosa que Japón. A pesar de 4 años de guerra, Japón ni siquiera pudo derrotar a China, aunque hubo varias oportunidades a lo largo del camino.
Aunque las fuerzas aliadas en el sudeste asiático sufrieron una humillante derrota debido a un ataque sorpresa relámpago por parte del ejército japonés, esto se debió únicamente a que Japón utilizó un método cobarde de sorpresa, y Gran Bretaña, los Países Bajos y Francia solo contaban con tropas de segunda clase en sus colonias debido a la guerra con Alemania. El hecho de que no hubiera otra opción que desplegarlas jugó un papel importante, esa era la opinión de Roosevelt. Y Estados Unidos logró victorias consecutivas en Midway y Guadalcanal, y la batalla en la Guerra del Pacífico ahora pasó de Japón a los Estados Unidos. Por mucho que Japón se esfuerce, acabará siendo absorbido y hundido bajo las olas de la bandera estadounidense. Predijo que, por mucho que Japón resistiera, no duraría más de 4 años. Pero Alemania es diferente de Japón. A diferencia de Japón, que tuvo amplias oportunidades de crecer continuamente como vencedor en la Primera Guerra Mundial, Alemania era un país derrotado y solo tenía las condiciones óptimas para su colapso, como pérdida de colonias y territorio, restricciones al gasto militar y pagos astronómicos de compensaciones, en lugar de crecimiento. Sin embargo, Alemania inició la guerra 20 años después de la firma del Tratado de Versalles. En el plazo de un año desde el inicio de la guerra, toda Europa, con excepción de Gran Bretaña y la Unión Soviética, había sido conquistada, y ahora incluso Moscú había sido capturada. Y ahora están intentando someter también a Gran Bretaña. Todavía no se sabe la gravedad de la situación. ¿Qué desastre se produciría en el mundo si Alemania, que doblegó a Rusia, conquistara también a Inglaterra? Entre Estados Unidos y Europa, hay un enorme escudo llamado Océano Atlántico, y más allá del Océano Atlántico, hay un escudo tan fuerte como el Océano Atlántico llamado Gran Bretaña. Sin embargo, si Gran Bretaña cae ante Alemania, Alemania podrá avanzar libremente hacia el Océano Atlántico, lo que naturalmente amenazará el derecho de Estados Unidos a sobrevivir. Alemania ya ha revelado su ambición de avanzar en el Océano Atlántico al tomar el control de las Islas Azores portuguesas en medio del Océano Atlántico. Sin embargo, la gente ignora los peligros futuros simplemente porque Estados Unidos y Alemania no están en guerra. ¿De verdad no conocen los horrores de Alemania? ¿O creen que Hitler es alguien con quien se puede hablar y que cumplirá sus promesas? ¿Cómo se ven hoy Gran Bretaña, Francia y Checoslovaquia, que creyeron en las promesas de Hitler? La República Checa fue anexada, Francia quedó reducida a un estado títere y Gran Bretaña sufría los bombardeos nazis todos los días. No hay garantía de que Estados Unidos no siga a los mismos pasos que ellos. Piénsalo con sentido común. Alemania, que ha tomado el control de Europa, o bien dejará de ser codiciosa y tratará de permanecer callada, o bien se emborrachará con su propio poder y tratará de conquistar el mundo. A lo largo de la historia, Alemania siempre ha estado en la última posición. Aunque la Unión Soviética no se ha rendido y Gran Bretaña ha dado su último aliento, y este es el único momento para reprimir la expansión de Alemania, están hablando tranquilamente sobre pensar en derrotar a Japón primero. ¿No es demasiado oscuro el futuro cuando la parte delantera y trasera están bloqueadas de esta manera? Parece que el señor presidente está muy preocupado por la cuestión alemana. Entiendo sus preocupaciones, pero creo que todavía es demasiado pronto. Es demasiado pronto para preocuparse por Alemania mientras Japón siga en el poder. Henry Arnold, comandante del Cuerpo Aéreo del Ejército de Estados Unidos, también expresó su acuerdo con las palabras de Marshall. No eran del todo incapaces de comprender las preocupaciones de Roosevelt. Simplemente pensaba que había un orden en todo. Estoy de acuerdo en que Alemania es un oponente mucho más peligroso que Japón. Pero deberíamos centrarnos más en desconfiar de Alemania en lugar de luchar contra Japón. Esto es un poco... ¿No sabes qué es más urgente? Por muy amenazante que sea Alemania, el país actualmente en guerra con Estados Unidos es Japón. Por lo tanto, es correcto terminar primero la guerra con Japón y luego tomar medidas contra Alemania. Incluso si hay un gran incendio en la casa de tu vecino, tiene sentido comenzar apagando un pequeño incendio en tu propio patio delantero. Sin embargo, en opinión de Marshall, Roosevelt parecía estar tan preocupado por Alemania que su juicio sobre lo que era una prioridad estaba nublado. Sin embargo, Marshall no se limitó a subestimar a Alemania. Puede que a Roosevelt le sorprenda saberlo, pero Marshall también era claramente consciente de que Alemania se convertiría en la mayor amenaza para Estados Unidos en el futuro, y esta era una opinión compartida por otros generales, incluidos Arnold y King.
Simplemente no lo dijeron en voz alta por temor a que el enfoque de Roosevelt alimentara juicios ligeramente desviados, y también estaban haciendo todo lo que podían en su posición actual. Capítulo 214. Como Estados Unidos rara vez entra en combate directo con Alemania, la Armada tuvo varios enfrentamientos con submarinos durante la escolta de buques mercantes, aprendió sobre tácticas y equipamientos alemanes principalmente a través de Gran Bretaña, la Unión Soviética y los agregados militares enviados a esos países. Como resultado del análisis de la información recopilada y de los equipos de fabricación alemana obtenidos de Gran Bretaña y la Unión Soviética, lo que se puede ver es que muchos de ellos están varios niveles por encima del ejército estadounidense. El ejército alemán ha introducido una gran cantidad de nuevas metralletas, a las que llaman fusiles de asalto, por lo que la potencia de fuego de cada soldado de infantería es muy superior. El ejército británico estima que la potencia de fuego de un escuadrón alemán es equivalente a la de un pelotón británico. El ejército estadounidense también tiene un rifle excepcional llamado M1 Garand, pero no iguala a la potencia de fuego del STG-39. La bazuca entregada a la infantería por el ejército estadounidense tenía menos retroceso y una mayor precisión que el Panzerfaust utilizado por el ejército alemán, pero carecía de poder de penetración. Cuando se trata de aviones de combate y tanques, la brecha se amplía aún más. Arnold fue alcanzado por un Mustang P-51 estadounidense utilizado por la RAF cuando fue atacado por un Bf-109 alemán sobre Francia. Expresó su preocupación por ser expulsado por el FW-190. Lo que es aún más problemático es que estos dos son considerados anticuados entre los alemanes. El Bf-109G y el FW-190D eran oponentes formidables, pero la Fuerza Aérea Alemana ya operaba cazas superiores a ellos. Se esperaba que el número aumentara aún más en el futuro. La buena noticia es que el nuevo caza P-47 Thunderbolt, que se espera que pueda luchar en igualdad de condiciones con el Bf-109 y el FW-190, ha comenzado a desplegarse en las fuerzas estadounidenses y británicas. El M4 Sherman que utilizan nuestros militares está al mismo nivel que el Panzer IV, aunque golpea bien. Resulta difícil responder a tanques pesados como el Panther y el Tiger a menos que se apunte a los flancos a corta distancia. El ejército alemán incluso desarrolló recientemente un nuevo tanque pesado llamado Tiger II. El ejército estadounidense estaba muy satisfecho con el rendimiento de su M4 Sherman. Era inevitable que entre los tanques utilizados por el ejército japonés, principal enemigo del ejército estadounidense, no hubiera ningún tanque que pudiera competir con el M4 Sherman. El tanque más poderoso, sin embargo, era el tanque tipo 3 modificado, equipado con un cañón de tanque tipo 1, e incluso este podía organizarse en la línea M3 Lee. Incluso el M3 Stuart, un tanque ligero, tenía posibilidades de ganar si disparaba primero. Sin embargo, comparados con los tanques japoneses, que no eran más que juguetes de hojalata, los tanques alemanes eran tan diferentes como el cielo y la tierra. El tanque número 4, que es el mismo que el M4 Sherman, estaba siendo tratado como una antigüedad en el ejército alemán, y el Panther y el Tiger reemplazaron al número 4 y aumentaron rápidamente su participación en las fuerzas blindadas. El ejército estadounidense ya cuenta con el tanque pesado M6, pero su producción en masa se suspendió debido a que surgieron dudas sobre su eficacia. Sin embargo, como los tanques pesados del ejército alemán mostraron un gran éxito en el combate real, comenzaron a surgir opiniones dentro del ejército de los EU. De que los tanques pesados debían producirse en masa. Knair. ¿Cuál es tu opinión? Estas son palabras inútiles. Sin embargo, Leslie Knair, comandante en jefe de las fuerzas terrestres del ejército de Estados Unidos y una fuerte influencia en el desarrollo de las armas utilizadas por el ejército, descartó la idea de que también deberíamos tener tanques pesados como una tontería. La razón es: en primer lugar, el tanque pesado M6 es un producto con muchos defectos. La fiabilidad aún no se ha resuelto y es demasiado pesado. El M4 pesa poco más de 30 toneladas, mientras que el M6 pesa 57 toneladas. Esto significa que para transportar un M6 hay que renunciar a dos M4. Una de las razones por las que Knair se opuso a la producción en masa del M6 fue que el peso que podían descargar las grúas portuarias estaba limitado a unas 40 toneladas.
El argumento de McNair fue que sería mucho más rentable producir en masa el M6 y transportarlo produciendo más M4 Sherman y distribuyéndolos al frente en grandes cantidades. Sin embargo, esto no significa que McNair no sintiera la necesidad de un nuevo tanque. El M4 Sherman es suficiente como tanque para los de patas cortas, pero el M4 Sherman por sí solo no es suficiente para hacer frente a los tanques alemanes, que se espera que se enfrenten a enfrentamientos en el futuro. ¿No había demostrado ya el ejército británico en Dieppe que había actuado de manera irrazonable? Por lo tanto, se estaba discutiendo la producción en masa del M4 Sherman equipado con un cañón de 76 milímetros, que tiene mayor penetración que el cañón de 75 milímetros, y también estaba en marcha el desarrollo de un nuevo tanque para reemplazar al M4 Sherman. La opinión de que un tanque pesado debía producirse en masa era demasiado temprana y no se ajustaba a la situación actual de los militares, por lo que se dejó en suspenso, pero no negaba la necesidad de un nuevo tanque con blindaje pesado y alta potencia de fuego. Si dices eso, probablemente sea cierto. Gracias por su comprensión. Aunque tenía un lado muy terco, Marshall confiaba en McNair, quien era meticuloso en todo y sincero en su trabajo. Hizo una contribución notable al ayudar a Marshall a planificar el refuerzo, la reorganización, el entrenamiento y el abastecimiento a gran escala del ejército estadounidense, por lo que nadie en el ejército podía ignorar sus palabras. Ni siquiera Marshall. Hay mucho por hacer. Marshall tuvo mucho que hacer para expulsar al ejército japonés del Pacífico Sur, el sudeste asiático y China, y para plantar la bandera estadounidense en el Palacio Imperial de Tokio. ¿Es eso todo? Incluso si Japón colapsa, en Europa existe Alemania. La Alemania que Roosevelt más temía y más odiaba. Si Estados Unidos quería ganar el futuro partido contra Alemania, no podía permitirse el lujo de desperdiciar ni un minuto. 9 de diciembre de 1942. La nueva residencia del Führer en Berlín, Alemania, gracias a la mención de un rápido reconocimiento, disculpas y compensación por los daños, la opinión pública antialemana en los Estados Unidos no se expandió más. Sin embargo, Estados Unidos ha dejado claro que no tiene intención de retirar la protección a los buques mercantes con destino a Gran Bretaña. Al mismo tiempo, se afirmó que no había planes para levantar los controles de exportación a Alemania. La Marina, dirigida por Nietzsche, armó un escándalo y dijo que, dado que Estados Unidos había ignorado nuestro favor primero, debía ser tratado como tal. Esto equivale a una declaración flagrante de que nos pondremos del lado de Gran Bretaña. Los yanquis se están burlando descaradamente de nosotros. Ahora que somos un país neutral, debemos atacar y hundir cualquier barco que se dirija a Inglaterra. ¿Estáis pensando en convertir a todo el mundo en enemigo de Alemania? Si Estados Unidos actúa con sinceridad, el Tercer Reich acabará. Desaparecerá del mapa en menos de 20 años, y mucho menos en 1000. Pero, señor presidente, si continuamos así, nunca podremos derrotar a Inglaterra. Si se permitiera el paso de los barcos americanos a Inglaterra, la guerra duraría 10 años, 20 años, para siempre. Deberíamos más bien bloquear completamente la costa británica y obligar al enemigo a rendirse, incluso a riesgo de que Estados Unidos participe en la guerra. Nietzsche tampoco se echó atrás y contraatacó. En este caso, incluso Raeder y Goering se solidarizaron. No dudo de la declaración del señor presidente de que el poder nacional de los Estados Unidos es mayor que el de Alemania. Pero si continuamos haciendo concesiones a los Estados Unidos, la guerra nunca terminará. La Marina de los Estados Unidos ya está atacando a los submarinos, lo que ha provocado víctimas. Es como si los Estados Unidos y Alemania ya hubieran entrado en un estado de guerra. Fueron los Estados Unidos los primeros en violar la neutralidad, por lo que la justificación recae en Alemania. Y como estamos en guerra con Japón, Roosevelt no podrá tomar la decisión precipitada de entrar en la guerra. Lo pensaré. Por favor, dejen que todos salgan un rato. Si se toleran las acciones de Estados Unidos, como dicen, la estrategia de bloquear a Gran Bretaña con submarinos y matarla se convierte en una pérdida de tiempo. Por supuesto, sería oneroso para Gran Bretaña continuar la guerra, pero a diferencia de Gran Bretaña, que cuenta con el fuerte respaldo de los Estados Unidos, Alemania, que tiene que resolver todo por su cuenta, considera que la única manera de sobrevivir es poner fin a la guerra lo más rápidamente posible. Al final, debemos elegir entre bloquear a Gran Bretaña, incluso a riesgo de la participación de Estados Unidos en la guerra, o mantener el status quo y esperar a que Gran Bretaña se siente a la mesa de negociaciones.
Ninguna de las opciones parece particularmente buena. ¿Hay otra manera? Piénsalo, piénsalo. Debe haber una manera. Incluso si el cielo se derrumba, hay un agujero por el que salir. Está bien. Supongo que tendré que usar ese método. Señor presidente, ¿se le ha ocurrido alguna buena idea? Krause preguntó. Está bien. No sé si es un buen método. ¿Qué método es ese? Lo sabrás pronto. Dile a todos que vuelvan. Tengo algo importante que decirte. ¿Estás hablando de una reunión pública? Exactamente. La mejor solución que se me ocurrió fue una reunión pública. Propongo una reunión pública para que no solo Roosevelt y Churchill, sino también los británicos y los estadounidenses, se enteren. Sugirió a Churchill que dejaran de pelearse y se reconciliaran, y a Roosevelt que resolvieran sus malentendidos. ¿Cómo se siente? ¿No sabes que Churchill no es alguien con quien puedas comunicarte? ¿Aceptará Churchill la oferta? Goering preguntó dubitativamente. Claro que lo sé. ¿Por qué no lo sé? Lo mismo le ocurre a Roosevelt. Si él, que odia a Alemania hasta la médula, me hubiera escuchado, no habría llegado a esta situación. ¿Pero por qué? La clave no es si aceptan nuestra oferta. Me hará parecer como si realmente quisiera la paz ante los ojos de los británicos y los estadounidenses. Esta vez, vuelve a repetir su oferta de conversaciones de paz con Inglaterra después de conquistar Polonia. Y lo hace cada vez con más fuerza que antes. 13 de diciembre de 1942 Ministerio de Guerra, Londres, Inglaterra. Hace 3 días, la declaración de Hitler emitida a través de Goebbels conmocionó a gente de todo el mundo. Hitler propuso a Churchill y Roosevelt conversaciones abiertas. La idea era reunirse cara a cara y hablar para resolver los antiguos resentimientos entre Gran Bretaña y Alemania y lograr la paz mundial. La Unión Soviética, el partido que inició la guerra, está ahora contando los días para su caída. Aunque el principal culpable de la guerra ha caído, Alemania y Gran Bretaña siguen mostrando sus dientes de odio mutuo y continúan su lucha inútil. Esto es algo que no ayuda en absoluto a la paz y al desarrollo de la humanidad. Y ahora incluso Estados Unidos está a punto de caer en una cadena de odio sin sentido que no tiene ningún valor ni beneficio. Quisiera declararlo aquí y ahora, antes de que sea demasiado tarde. Ahora tenemos que demostrar al mundo que lo que necesitamos no es violencia, destrucción y odio, sino paz, reconciliación y cooperación. A diferencia de Gran Bretaña, que estaba en guerra, Estados Unidos era oficialmente neutral con Alemania, pero la brecha emocional entre Alemania y Estados Unidos se estaba profundizando gradualmente debido a una serie de acontecimientos recientes en el Atlántico. Para enfatizar que hablaba en serio sobre la paz, Hitler le ofreció a Churchill una tregua de 2 semanas y un intercambio de prisioneros. Y le propuso a Roosevelt que enviara un enviado especial a Estados Unidos. Incluso dijo que él mismo estaba dispuesto a ir a Estados Unidos si Estados Unidos le daba permiso. Por el contrario, también dijo que si Roosevelt quería venir a Alemania, vendría a recibirlo con antelación. La declaración de Hitler atrajo la atención de todos los medios de comunicación del mundo. Los periódicos publicaron la propuesta de Hitler para las conversaciones de paz en portada, y la gente también tuvo acalorados debates sobre la propuesta de Hitler para las conversaciones de paz todos los días. Maldito Hitler. ¿Qué clase de modificación es esta? Naturalmente, Churchill no le creyó a Hitler. Estaba convencido de que sus declaraciones eran una estratagema para engañar al público. Ese cabrón insidioso no podría haber dicho algo así sin ningún propósito. Debe estar tramando algo. El problema es que nuestra gente no piensa así. Adler dijo. Tan pronto como llegaron las noticias de la propuesta de la Alemania nazi para las conversaciones de paz, Gran Bretaña cayó en un crisol de excitación y confusión. En medio de las expectativas de que la guerra realmente pudiera terminar y las especulaciones sobre cómo reaccionaría el gobierno, los activistas contra la guerra alzaron aún más sus voces. Por fin había llegado la oportunidad de terminar la guerra con honor, algo que había anhelado. La decisión de Hitler de suspender el ataque aéreo V2 durante 5 días para demostrar que sus palabras eran sinceras y no falsas también causó gran revuelo. Cuando empezó la guerra, la gente que pudo salir por primera vez a la calle sin preocuparse por los ataques aéreos estaba feliz y asustada al mismo tiempo porque podía pasear con tranquilidad. El temor de que las negociaciones fracasen y la paz actual termine como el sueño de una noche de verano.
Los que habían probado la paz esperaban que el gobierno y Churchill al menos escucharan a Hitler. Los ciudadanos comunes que normalmente mantenían distancia de las protestas también se manifestaron e insistieron firmemente en que el gobierno aceptara las conversaciones de paz. Escuchemos al menos lo que dice la otra persona. En particular, las personas cuyos hijos fueron encarcelados en campos de prisioneros de guerra alemanes lloraron para saber lo antes posible si sus hijos estaban vivos o muertos. La policía que bloqueó a los manifestantes también tuvo dificultades para ignorar los gritos desesperados de los padres que querían ver las caras de sus hijos al menos una vez. Hitler seguramente tenía este objetivo en mente. Usando la paz como cebo, los pueblos del Imperio Británico están divididos entre sí. A Churchill le temblaban los dientes al pensar en Hitler riendo mientras escuchaba los gritos del pueblo. ¿Qué va a hacer, primer ministro? Eden, que ya había encendido su segundo cigarrillo, abrió la boca. Churchill respondió como si no fuera necesario decir nada. No soy tan estúpido como para caer en los trucos de Hitler. Pero la reacción pública será severa. Eden tenía la misma opinión que Churchill, pero estaba preocupado por la reacción del público. El astuto Hitler lanzó un cebo para crear la impresión de que realmente quería la paz, y el pueblo, cansado de la guerra, mordió el cebo que Hitler lanzó. ¿Qué tal si simplemente pretendemos escuchar? Antoni, ¿te has vuelto loco? ¿De verdad no sabes lo que ese cabrón de Hitler tenía en mente cuando nos propuso una reunión? Lo sé, pero no hay manera. Si rechazamos de plano las conversaciones de paz de Hitler y el pueblo se rebela, ¿cómo manejaremos la reacción? En primer lugar, necesitamos al menos fingir que escuchamos lo que dice para calmar el descontento del público. Brooke también estuvo de acuerdo con la opinión de Ethan. Quería terminar rápidamente con esta guerra infructuosa fortaleciendo sus lazos con Alemania, pero sabía que eso sería imposible a menos que a Churchill le entraran líos. Por eso, quería que al menos los prisioneros detenidos en Alemania fueran devueltos. Al menos ayudaría a restaurar el poder. Pero Churchill rechazó incluso esto. No hay negociaciones con Hitler. El compromiso por sí solo no puede traer la victoria al Imperio Británico. Estás diciendo tonterías otra vez. Brooke ya ni siquiera tenía fuerzas para enojarse. Empiezan una guerra sin ninguna justificación y luchan porque no quieren morir solos. Capítulo 215. La reacción del compañero de Churchill, Roosevelt, al otro lado del Atlántico no fue diferente a la de Churchill. No hay necesidad ni razón para reunirse con Hitler. La razón por la que vino a Estados Unidos. La propuesta de Hitler de enviar un enviado especial a Estados Unidos también fue rechazada. El sentimiento público se enfureció ante la severa respuesta de la Casa Blanca. El bando antialemán elogió al gobierno por tomar la decisión correcta, pero los bandos pro-alemán y pacifista lanzaron duras críticas, diciendo que el gobierno estaba creando por la fuerza una excusa para intervenir en la guerra en Europa. De cualquier manera, no hubo ningún cambio en la respuesta de la Casa Blanca. Roosevelt nunca se reunió con Hitler ni con ningún enviado especial enviado por Hitler. También se le rechazó una solicitud para reunirse con el embajador Papen en Estados Unidos. Después de los 5 días prometidos, Alemania volvió a lanzar un ataque con misiles V2 contra Gran Bretaña. Sin embargo, el mismo día, Hitler emitió otra declaración en la que prometía que detendría inmediatamente los ataques aéreos si Gran Bretaña estaba dispuesta a negociar, incluso si era demasiado tarde. Churchill no respondió. Y en Nochebuena. Alrededor de 800 bombarderos aparecieron sobre Hamburgo. Gran Bretaña reunió a bombarderos y pilotos de todo el país para la Operación Gomorra, y también almacenó diligentemente bombas. El objetivo de la Operación Gomorra es borrar completamente Hamburgo del mapa. Antes de la salida, Arthur Harris convocó a los pilotos y les dio las siguientes instrucciones. El primer objetivo es la base enemiga y las fábricas que producen suministros militares, pero también se les ordena que lancen bombas generosamente sobre zonas residenciales civiles. Solo así podremos desmoralizar al enemigo e infundir miedo en los alemanes. Los Harris lanzaron misiles a Londres primero y lo convirtieron en un mar de fuego. Ustedes me están devolviendo ese resentimiento. Y por si acaso, si alguien siente una extraña sensación de lástima o de culpa, quítese la ropa inmediatamente. Porque la RAF no necesita a esos cobardes y traidores.
Mientras los bombarderos despegaban de la pista y volaban hacia Hamburgo, la fiesta de Navidad estaba en pleno apogeo en Hamburgo. Los ciudadanos estaban encantados con la gran victoria de Alemania en el frente oriental este año y estaban llenos de esperanza de que la guerra terminaría el próximo año. Sin embargo, sonó una alarma antiaérea y el alegre ambiente del festival se interrumpió. ¡Oh Dios mío! ¿Cuántos coches son estos? Malditos sean, Tommy. Realmente tomaron la decisión correcta. El soldado que contaba el número de bombarderos detectados por el radar no podía ocultar su vergüenza. Era la primera vez desde el comienzo de la guerra que llegaba un número tan grande de bombarderos. Fue tan repugnante que saliera tanta gente. El mayor Johannes Steinhoff, un veterano piloto de la Luftwaffe a bordo del Me-262, chasqueó la lengua cuando vio los bombarderos de la RAF llenando el cielo nocturno. Incluso según una estimación aproximada, el número supera varios cientos. Todos esos bombarderos se dirigían a Hamburgo. Me entró un sudor frío al pensar en las bombas que llevaban encima cada bombardero y en la gente que vivía en Hamburgo. Todos, escuchen con atención. Si no cumplen ni una décima parte de eso, Hamburgo se convertirá en un mar de fuego. Ahora los ciudadanos de Hamburgo solo confían en nosotros y no debemos traicionar sus expectativas. Todos, luchen hasta la muerte. Tan pronto como Steinhoff terminó sus instrucciones, corrió hacia el bombardero pesado estadounidense B-17 que estaba al frente de las filas enemigas. Todos sus subordinados corrieron hacia sus respectivos objetivos. La torreta de la ametralladora ubicada en la parte superior e inferior del fuselaje del B-17 giraba y disparaba balas de 12,7 milímetros. Con trazadores amarillos decorando el oscuro cielo nocturno, Steinhoff disparó un cohete R-4M de 55 milímetros mientras volaba en un punto ciego para evitar el fuego enemigo. Golpear. Cuando el cohete impactó la unión entre el ala y el fuselaje, el B-17 se inclinó bruscamente y pronto descendió al suelo, emitiendo humo. La Luftwaffe utilizó todos los medios posibles para proteger a Hamburgo de los bombardeos de la RAF. Además de los aviones de combate y los cañones antiaéreos, solo se desplegaron unas pocas unidades HS-117 Schmetterling, Marina, que recién habían comenzado su despliegue. El Schmetterling, que puede decirse que fue el primer SAM, misil tierra-aire, del mundo, fue un arma en cuyo desarrollo Hitler, ocupado en preparar contramedidas contra los ataques aéreos aliados, puso especial empeño. El fuselaje del Avro Lancaster impactado por Schmetterling se partió en dos, dejando atrás restos grandes y pequeños. Un Lancaster alcanzado por estos fragmentos perdió el equilibrio, tropezó y se estrelló por completo tras ser alcanzado por un cañón ametrallador de 30 milímetros de un Me-262. Estoy loco. Estoy loco. El cabo Roy Calloway lamentaba profundamente su elección. Al mismo tiempo, cada vez que avistaba un avión de combate con la cruz de hierro en la cola y las alas, disparaba diligentemente balas de 7,7 milímetros para evitar que los aviones enemigos se acercaran fácilmente al avión. Incluso un niño de 6 años sabe que Irlanda no suele odiar a Gran Bretaña. Pero, paradójicamente, hubo cientos de miles de irlandeses sirviendo en el ejército británico que juraron lealtad al rey y a la Unión Jack. Galloway era uno de ellos. No era irlandés nacido en Inglaterra, sino oriundo de Killarney, una ciudad situada en el suroeste de Irlanda. Aunque Galloway no tenía ninguna razón para servir en el ejército británico, eligió servir en él en lugar de servir en el ejército irlandés, el ejército de su país de nacimiento. No había ninguna razón en particular. Solo quería ganar una buena suma de dinero sirviendo en el ejército británico, que tenía mejores salarios y mejores beneficios que el ejército de mi propio país. Al mismo tiempo, también quería viajar en un bombardero que hiciera palpitar el corazón de cualquier hombre con solo mirarlo. El ejército irlandés no tiene bombarderos pesados. Galloway, que decidió alistarse en la RAF a pesar de las presiones de su familia, parientes y amigos, escuchó en las noticias de la BBC que las tropas alemanas habían cruzado la frontera polaca al día siguiente de su alistamiento. Estalló la Segunda Guerra Mundial. Solo entonces pensó que tal vez había cometido un gran error. Pero el agua ya se había derramado. Todo lo que Galloway podía hacer era disparar con fuerza y rezar. Dios, te pido que perdones a este cordero pecador y que tengas piedad de mí. Te pido que me permitas vivir sano y salvo y regresar a mi ciudad natal.
Cada vez que nuestros aviones se estrellaban tras ser alcanzados por aviones de combate o cañones antiaéreos, a Kalloway se le secaba la sangre. Sentía que su corazón se pararía al pensar que ella también podría llegar a ser así pronto. En ese momento, un Bf-109 apareció en su campo de visión y Kalloway apretó el gatillo instintivamente. 4 ametralladoras Browning dispararon contra un Bf-109. El piloto, sobresaltado por el feroz fuego de Kalloway, giró bruscamente el morro y acabó chocando con su colega que venía a su lado. Los dos Bf-109 con las alas rotas cayeron al suelo. Está bien, te pillé. Jaja, esos idiotas. Jajajajaja. Kalloway se rió como un loco. Cuanto más miedo tenía en el corazón, más se reía. A pesar de la desesperada interceptación de la Luftwaffe, el número de bombarderos era demasiado grande. Los bombarderos alcanzaron los cielos de Hamburgo después de soportar feroces ataques de los aviones alemanes y lanzaron bombas que redujeron a polvo los edificios de Hamburgo. El ataque aéreo continuó durante 5 días sin fallar ni un solo día. 31 de diciembre de 1942 Hamburgo, Alemania. Hamburgo sufrió daños importantes por los ataques aéreos de la Real Fuerza Aérea que duraron 5 días. Durante el ataque aéreo murieron aproximadamente 8.000 personas y 62.000 casas fueron destruidas. Las plantas de producción de submarinos, Tiger, 88 mm y dinamita ubicadas en Hamburgo también sufrieron daños mayores y menores, por lo que se esperaba que tomara alrededor de 6 a 7 semanas para recuperarse y volver a la normalidad. Grimmitov dijeron que, considerando la magnitud del ataque aéreo, los daños fueron más bien pequeños, pero cuando llegaron a Hamburgo, no pudieron evitar hablar sobre la devastación. Esto es cierto, es miserable. Una posada cuyo techo fue volado por lo que se podía ver el cielo desde el primer piso, una tienda donde solo quedaban pilas de ladrillos rojos, casas que se convirtieron en enormes pilas de hormigón y un hotel que parecía un edificio abandonado con todas sus ventanas rotas. Y también la gente que estaba negra como el carbón por el calor de la bomba. Las decoraciones navideñas rojas que sobresalían de entre los escombros llenos de polvo y basura añadían un aire extraño al sombrío paisaje. Debido a que todavía hay muchas bombas sin explotar enterradas, el tráfico está restringido en muchas calles de la ciudad. Mientras los equipos de rescate trasladaban a los heridos rescatados del montón de escombros en camillas, los muertos fueron llevados a un espacio abierto y colocados en el suelo a intervalos regulares. Esto se hizo para que las familias en duelo pudieran identificar los cuerpos y encontrar a sus familiares. El cartel instalado temporalmente estaba lleno de notas y volantes dejados por personas que buscaban a sus familias. Querida ella, papá ha muerto y mamá se muda a casa de su tía en Luneburg. Heinz Eno y Rudolf Eno. Ambos tienen 12 años y cabello castaño claro. Si estás buscando a estas dos personas, comunícate al número que aparece a continuación. No tuve el coraje de seguir mirándolos, así que giré la cabeza. En el río Elba, que atraviesa Hamburgo, flotaban cadáveres entre la basura. Los equipos de rescate recorrieron el río en botes y sacaron los cuerpos con ganchos. Fui al centro de socorro donde se habían reunido y descansado los supervivientes. Aunque debía de haber estado en un estado de agotamiento y dificultad indescriptible, la gente se sorprendió por mi aspecto y me aplaudió con entusiasmo. Su Excelencia el Presidente. Es realmente Su Excelencia el Führer. Salud, salve Hitler. Los guardias de las SS detuvieron a la multitud que se agolpaba a mi alrededor, pero yo hice un gesto con la mano y estreché la mano de todos y cada uno de los que me vitoreaban. No sabía qué decir, así que solo dije cosas como gracias por tu arduo trabajo y espero que te animes. Niño, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Bruno. Me acerqué al chico que tenía una gasa en la mejilla y le pregunté su nombre. El chico que tenía quemaduras en la cara y los brazos me miró a los ojos y abrió mucho los ojos. Entonces, Bruno, ¿y tus padres? ¿Dónde estás? Está muerto. Ambos. Dije algo sin sentido. Dudé, sin saber qué decir a continuación, pero Bruno habló primero. Pero si papá me ve así ahora, no creo que esté muy feliz. ¿Por qué? Mi padre pertenecía a un partido socialdemócrata o algo así. Yo solía insultar a su excelencia al presidente cada vez que podía. Él también me dijo algo, pero era tan difícil que no sé qué quería decir, pero de todos modos no era algo muy bueno. HMM.
Green se aclaró la garganta como si se sintiera incómodo, pero el joven Bruno continuó hablando como si no tuviera idea de lo que eso significaba. De todos modos, me siento como si hubiera conocido en persona a alguien que vi en el periódico. ¿Puedo hacerte una pregunta? Por supuesto. Pregúntame lo que quieras. Dicen que los Tommys lanzaron una bomba en nuestra casa. ¿Qué son los Tommys? Tommy se refiere al pueblo británico. ¿Por qué lanzaron una bomba en mi casa? Eso es porque nos odian. Estamos en guerra con Inglaterra. Ajá. Bruno pensó un momento y luego preguntó. ¿Podemos ganar la guerra? Entonces, por supuesto. Porque así lo voy a hacer. Nos llevó un día entero recorrer todo Hamburgo, conocer gente y escuchar sus historias. Con su ataque aéreo sobre Hamburgo, Gran Bretaña envió un mensaje claro a Alemania. No hay absolutamente ningún refuerzo. Solo hay una opción: victoria o rendición. Y ayer, 2 submarinos fueron hundidos por un destructor de la Marina de Estados Unidos en el Atlántico Norte. Cuando llegué a Berlín, no fui directamente a la residencia del Führer, sino a la emisora de radio. En Estados Unidos, Goebbels preparó con antelación los manuscritos necesarios. Querido pueblo alemán, este es Adolf Hitler. Mientras miraba alrededor de Hamburgo, paradójicamente sentí una sensación de alivio en mi corazón. Con esto tenemos una causa más clara que nunca. La justificación es que son Churchill y los británicos quienes realmente quieren la guerra. Los británicos no se limitaron a rechazar la propuesta de paz, sino que bombardearon Hamburgo sin piedad, causando víctimas inocentes. Y Estados Unidos violó su neutralidad y atacó y hundió un submarino de la Armada alemana. Si esta es la respuesta del Reino Unido y de los EU, tiene sentido que también demos una respuesta adecuada. Acabo de visitar Hamburgo y he vuelto a la capital. Hamburgo quedó marcada, destruida y su gente sufrió como consecuencia de los ataques despiadados de la RAF. Los daños y la devastación fueron indescriptiblemente horripilantes y terribles. El pueblo británico y el primer ministro Churchill no solo se rieron de nuestra mano sinceramente extendida en señal de reconciliación, sino que también nos escupieron y nos insultaron. Y en el Atlántico, un destructor de la Armada de Estados Unidos atacó y hundió un submarino coreano. Esto no solo constituye una clara violación de las obligaciones de un país neutral, sino también una provocación y una expresión de hostilidad hacia Alemania. Por respeto a la naturaleza especial de la relación entre Estados Unidos y Gran Bretaña y a la política de neutralidad de Estados Unidos, he prohibido estrictamente a nuestra Armada participar en cualquier acto hostil contra buques estadounidenses que naveguen hacia Gran Bretaña. Sin embargo, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos ha ridiculizado mis esfuerzos y los de nuestro pueblo y ha llevado a cabo provocaciones a la inversa. No es que no sepamos enojarnos y por eso no nos enojamos. Simplemente tuve que tener paciencia. Ahora se acabó el tiempo de la paciencia. Hablo aquí y ahora en nombre de Alemania y del pueblo alemán. El pueblo británico pagará por sus actos de terrorismo y nos aseguraremos de que lo haga. Y no toleraremos más provocaciones y actos hostiles por parte de los Estados Unidos. A partir de ahora, todos los barcos que naveguen hacia el Reino Unido deberán detenerse inmediatamente si así lo solicita la Marina alemana, y cualquier material estratégico descubierto durante la inspección será confiscado. Si rechazan la solicitud de detener la línea y huyen o usan la fuerza, los atacaremos y huiremos sin piedad, y todas las partes involucradas serán responsables de esto. Una última advertencia. No nos hagan enfadar más. Alemania no quiere una guerra con los Estados Unidos y, si es posible, le gustaría disfrutar de una paz con respeto mutuo. Sin embargo, si los Estados Unidos tienen la clara intención de ser hostiles a Alemania, Alemania también los tratará en consecuencia. Espero que el presidente Roosevelt tome una decisión sabia. Al finalizar la transmisión, la manecilla del reloj señaló las 12 en punto. Terminó el año 1942 y comenzó el nuevo año 1943. 1 de enero de 1943, Ministerio de Guerra, Londres, Inglaterra. Amaneció el nuevo año, pero Churchill aún no podía regresar al número 10 de Downing Street y comenzó su primer día de trabajo en el búnker subterráneo del Ministerio de Guerra. La Operación Gomorra, que Churchill y Harris defendieron e implementaron firmemente, tuvo un éxito parcial. El objetivo de realizar un ataque aéreo sobre Hamburgo y causar daños al enemigo fue un éxito, pero las pérdidas fueron demasiado grandes en comparación con el daño infligido al enemigo.
En los ataques aéreos que continuaron todos los días durante 5 días, la RAF tuvo 159 bombarderos derribados y 186 gravemente dañados. A pesar de que infligieron daños tan enormes, no fueron capaces de destruir completamente Hamburgo ni de quebrar la moral del enemigo. Más bien, solo avivó el espíritu de lucha de los alemanes. Debido a que los daños sufridos por la Fuerza Aérea durante la Operación Gomorra fueron tan graves, Churchill no tuvo más remedio que cancelar el plan de atacar Berlín, que estaba previsto que siguiera a la Operación Gomorra. Considerando los daños sufridos por la Fuerza Aérea, hubo una opinión que los ataques aéreos sobre grandes ciudades alemanas deberían abstenerse por el momento y que deberíamos concentrarnos en la recuperación de los daños. Sin embargo, el rostro de Churchill estaba lleno de serenidad. Parece estar de buen humor, Excelencia. Attlee también se preguntó por qué Churchill se veía particularmente brillante hoy. No estoy de buen humor porque es año nuevo, ¿pasa algo más? No es obvio. No hay forma de que Hitler estuviera de mal humor cuando prácticamente le declaró la guerra a los Estados Unidos. La razón por la que Churchill pudo estar tan relajado a pesar del daño de la Operación Gomorra fue las expectativas sobre la participación de Estados Unidos en la guerra. Hitler declaró que se apoderaría por la fuerza de los barcos estadounidenses que se dirigieran a Inglaterra. Ahora los estadounidenses tendrán claro que no pueden permanecer neutrales en las guerras que se libran en el Atlántico y en Europa. Churchill esperaba que Estados Unidos entrara en la guerra, como lo había hecho en la Primera Guerra Mundial, y cambiara el equilibrio de la guerra nuevamente a favor de los aliados. Si millones de tropas estadounidenses equipadas con enormes suministros cruzan el Atlántico y llegan a Europa, no solo podrán repetir el desembarco fallido en Francia, sino que también será posible ejercer más presión sobre Alemania. Si el desembarco en Francia tiene éxito, podremos fortalecernos con Alemania en condiciones mucho más favorables que las actuales, o incluso esperar la destrucción de Alemania. Ocupar Berlín sería difícil porque la Unión Soviética, a cargo del Frente Oriental, tendría que trabajar más duro que ahora, pero sería mucho mejor que fortalecerse con Alemania en el estrecho de Dover. Si Estados Unidos entra en la guerra, el monopolio de Harry terminará. Aunque no podamos colocar la bandera británica en Berlín, al menos podemos restaurar París, Bruselas y Ámsterdam. Fin del capítulo 215.